Buenas, damos comienzo a la sesión de la mesa de contratación para la apertura pública de los sobres que contienen los criterios valorables mediante fórmula, y vamos a dar también cuenta de que se trata del expediente de gestión del servicio de implantación, control, delimitación y ordenación del estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas del municipio. Es el expediente SEC 2019/OTA. Es un expediente o un procedimiento de adjudicación abierto con varios de criterios de adjudicación que se publicó en el perfil del contratante el 11 de diciembre. Comentar que en la presente licitación se ha presentado una única empresa, Estacionamientos y Servicios SAU, y se abrieron ya la documentación técnica, la memoria técnica ha sido valorada y podemos dar la siguiente puntuación. En el concepto apartado memoria se le dan 13 puntos. En el concepto planos de propuesta de recorridos y vigilancias, 3 puntos. En el programa de puesta en marcha de acuerdo o mejorando lo estipulado en este pliego, 4 puntos. En el plan de mantenimiento de los equipos, instalaciones y señalización, 5 puntos. Sistemas de aseguramiento de la calidad del servicio aportando los correspondientes certificados, aportaron ISOs, 2 puntos. Innovaciones tecnológicas aportadas, 5 puntos. Relación de los elementos que revertirán al ayuntamiento a la finalización del contrato, 3 puntos, y no hemos visto ninguna otra documentación que ya se estime de interés para la comprensión del alcance de la oferta. En conjunto, la empresa Servicios y Estacionamientos S.A. Tiene un total de 38 puntos. Con lo cual, comprobado que ya ha superado esa parte o ese informe técnico, vamos a proceder a la apertura del sobre de fórmulas. Vamos a visualizar las ofertas. Vemos que aparece como oferta disponible, verificamos las firmas. Son 35, ¿no? Vale, me equivoco. Disculpe. Corregimos. 35, sí. 36, 20, 25, 27, 35. Yo he ido en directa. Mientras se verifican las firmas, se hace constar que la suma de la puntuación parcial de cada uno de los apartados hace un total de 35 puntos y no 38, como se ha mencionado posteriormente, que por error lo he comentado. Comprobamos la firma, vemos que está correcta y procedemos a la apertura del sobre de la documentación económica o parte propuesta. Aquí. Es una oferta que es perfectamente legible y tiene dos apartados. Vamos a ver. En primer lugar, que conocen el pliego de prescripciones técnicas, el administrativas, etcétera, que cumplen con los requisitos y obligaciones establecidos por la normativa y que se ofrecen a un ayuntamiento un canon fijo anual de 9.250 euros y un porcentaje que se corresponderá al ayuntamiento según lo expresado en el apartado cuarto, condiciones económicas del servicio, canon variable correspondiente al ayuntamiento. En ningún caso la parte correspondiente al ayuntamiento será menor del 50%, es del 100%. A continuación se expone el estudio económico que justifica la viabilidad de la oferta económica presentada por EISA. La recaudación de la OTA y vemos cómo justifican la valoración económica. Sin más, y visto que se puede leer la oferta, procedemos a cerrar y a dar por finalizada esta mesa.